pero ahora vamos a hablar con Alfredo Blanco, economista, docente universitario. Vamos a hablar un poquito de economía, porque hay en el mundo de la economía, a ver, sabemos que estamos viviendo un momento de crisis, todos lo sabemos. Sabemos que la inflación es alta, todos lo sabemos. Sabemos que las cosas siguen aumentando, aún en abril, la inflación de marzo fue 7,7, la inflación en lo que va de abril, no sabemos la cifra exacta, pero sabemos que en estas 2 o 3 semanas de abril las cosas han seguido aumentando en lo que se conoce como una especie de inercia inflacionaria. Sabemos que tenemos una sequía espantosa cuyos efectos todavía no se han visto en su plenitud, porque todavía no estamos en época de cosecha gruesa plena. Eso lo vamos a ver de acá 40 días, 60 días, cuando haya terminado la cosecha gruesa y veamos lo que ha quedado. Ahí vamos a ver los efectos de la sequía. Relacionado con eso, sabemos que el problema de reserva, todos lo sabemos. Sabemos que el dólar ayer aumentó 8 pesos, todos lo sabemos. Bueno, en medio de toda esa ensalada, vos en la calle, la pregunta, no sé si te pasa a vos, pero yo noto que la pregunta es, ¿esto explota o no explota? Sí, ¿cuándo explota? ¿O cuándo explota? Sabemos que las chances que tiene el Frente de Todos para hacerse fuerte en las elecciones de agosto son pocas. Es decir, probablemente el Frente de Todos las pierda las elecciones de agosto y ya se habla de hasta de la posibilidad de que ni siquiera salga segundo. Habrá que ver, pero no tiene muchas chances de ganar, con lo cual sería un gobierno que se haría más fuerte y a lo mejor con eso, bueno, las chances de esas son escasas. Todo esto dicho en términos absolutamente objetivos, de análisis de cosas que uno va viendo en la realidad. Y entonces, ¿cómo anda, Blanco? ¿Cómo anda, Alfredo? ¿Qué dice usted? Disculpe lo largo de la introducción, pero para evitar preguntas que por ahí son medias obvias. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, che. Bien. Bueno, sabemos muchísimas cosas. Lo que no sabemos es cómo Argentina puede salir de una encrucijada realmente muy complicada. Digamos, todos estos elementos que mencionaba, los problemas del sector externo, los problemas de la inseguridad a nivel final de precios, lo que también sabemos es que la resolución de estos problemas no es mediante procedimientos, digamos, o recetas que son salvadoras mágicamente. Es decir, Argentina tiene una situación económica, una situación macroeconómica muy frágil. Y además, me parece, bueno, el actual gobierno, pienso yo, que no tiene ya posibilidades, por más que presentar un programa antiinflacionario, no tiene posibilidades porque la economía, y la política económica en particular, requiere de sustentabilidad política y claro, el gobierno ha perdido mucha credibilidad, entonces los agentes económicos no le creen, cualquier decisión que tome siempre está sujeta a una crítica muy severa, de manera tal que me parece que la estrategia, digamos, del gobierno será, bueno, tratar de, yo suelo decir, estabilizar la inestabilidad, es decir, tenemos una inflación muy alta y creo que digamos, el objetivo de la política económica no puede ir mucho más allá de decir, bueno, vamos a tratar que esto no derive en una explosión hiperinflacionaria o cosa por el estilo. Yo personalmente creo que eso no va a ocurrir, sinceramente creo que hay muchas posibilidades de que el gobierno lleve esta situación, por supuesto muy delicada, cruel para mucha gente, pero no veo que, salvo que haya errores políticos y económicos muy graves, no veo que haya una explosión en la puerta, ¿no? Bueno, esa es toda una primera definición. Y yo te preguntaría, Alfredo, ¿a qué le llamas la puerta? Porque también se marca como... se marca agosto, por eso que vos hablabas respecto de la debilidad política del gobierno, como una frontera, porque agosto, si al gobierno le va, como pronostican las encuestas, que le puede llegar a ir, bueno, ¿qué va a pasar al día siguiente? Sobre todo pensando en Macri y en aquellas pasos donde lo aplastó Alberto Fernández y al otro día el dólar pegó una disparada que de padre y señor nuestro. Sí, voy a la pregunta de qué es lo que es la puerta. Vemos con demasiada frecuencia en la profesión, sobre todo en los medios de Buenos Aires, colegas que todos los viernes anuncian de que el día lunes
viene el fin del mundo. Sí. Después nos olvidamos, el martes hay otra noticia, el miércoles hay otra, y el viernes siguiente el colega vuelve a decir que estamos a las puertas de un estallido que va a venir el viernes. De eso quisiera decir dos cosas. La primera, la economía no es una disciplina digamos, que admita pronósticos contundentes, digamos. La economía es una disciplina sumamente compleja. Un gran economista, probablemente el más grande de los economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, en alguna oportunidad dijo, sería bueno que los economistas tuvieran la modestia de los dentistas. Es decir, que le resuelven un problema, pero no le dicen cómo tiene que vivir, qué es lo que va a pasar mañana, etcétera, ¿no? Lamentablemente el mercado en la profesión te exige pronósticos, claro, pero hay que tener algún cuidado con la predicción. Lo que yo digo es que si uno mira objetivamente los números, el gobierno todavía tiene muchos instrumentos, a pesar de que ha ido perdiendo muchos de ellos, para evitar ese estallido. Por supuesto que si hubiera una crisis en la superestructura política, yo creo que eso es una cosa realmente peligrosa, porque ver el gobierno que dentro de su propia alianza, digamos, de gobierno tiene críticas a veces más severas que desde la oposición, eso le quita posibilidades, le quita margen de maniobra a la política económica, obviamente. Y si hubiera una crisis mayor, peor sería, ¿cierto? Eso digo por una parte. Por supuesto que después de las elecciones, y sea el gobierno que sea, yo la verdad que no sé quién va a ganar las elecciones, están estos elementos que vos citabas, pero digamos, yo suelo decir siempre, bueno, el futuro es esencialmente incertidumbre, así que me parece que sea el gobierno que sea, el signo que sea, tiene que ser consciente que la profundidad de los problemas de Argentina son de una gravedad tal que no admiten esas recetas fáciles, esas recetas de decir, bueno, acá todo el problema es que la culpa la tienen los formadores de precios, no, acá todo el problema la tiene el sector público, no, todo el problema es bastante más complejo que eso. Y eso me lleva a pensar que lo mejor que nos puede ocurrir es tener por delante algunos años que van a ser complicados y que lentamente la economía pueda recuperar, digamos, estabilidad macroeconómica y crecimiento. Todo eso en la medida en que se tomen las decisiones que se tienen que tomar como para que esto mejore a largo plazo. Correcto. Y eso es bien complejo, digamos, es bien complejo. Está claro que Argentina tiene un problema fiscal grave, ¿no es cierto? Si uno mira la evolución del gasto público como porcentaje del producto, el promedio que uno tiene de porcentaje entre 1983 y la crisis del 2001 era más o menos 30%. Si uno mira cuánto llegó después, digamos, cuánto llegó en 2015, por ejemplo, cuando estaba por asumir el gobierno de Macri, este número estaba en el 43%. Y uno dice, bueno, ¿cómo se financia eso? Bueno, se financió aumentando impuestos, endeudando, y eso genera una situación de mucha inestabilidad económica. El gobierno actual ha llegado, la deuda pública hoy debe estar en torno a los 400.000 millones de dólares. Es lo que se publicó ayer, sí. 400.000 millones. Claro, aproximadamente, digamos, ahí hay alguna cuestión que habría que hacer, porque habría que quizás sumar algunas otras deudas que a veces no consideramos, que son las deudas de las provincias y de algunos municipios que tienen deuda, pero bueno, digo, es una situación que no admite esa receta sencilla, digamos. ¿Y vos cómo la ves? Si vamos en este camino en el que estamos ahora, ¿estamos yendo en contramano o puede llegar a rescatarse todavía? No, yo creo que para este gobierno no, pero insisto, no, podría ser que mañana el ministro Massa anunciara un programa que tuviera mucha consistencia de lo fiscal con lo monetario, con lo cambiario, y que nadie le pudiera objetar nada serio, digamos, pero de todos modos el problema es que esa política económica, si los agentes económicos tienen expectativas negativas, no funciona. Claro, no le creo. Este gobierno lo mejor que puede hacer, suelo hacer una analogía yo con un barco, ¿no? El gobierno trata de llegar a un puerto, que supongamos que son las elecciones o las PASO, lo que sea. Está tratando de llegar, digamos, ¿cierto? Aunque la nave tiene el velamen desflecado, tiene problemas para navegar. Ahora, lo más grave no es que el estado del barco no es bueno. Lo más grave es que dentro de la tripulación
hay gente que quiere ir para un lado y hay gente que quiere ir para otro. Claro. Y eso obviamente es una cuestión muy grave. Es un atentado a la confianza. Lo dijiste hace un rato, nos vamos, porque bueno, también se dice, nos vamos a tener, una de las mejores cosas que podrían pasar, o de las menos peores, sería que la inflación no se vaya mucho más de acá, pongamos un horizonte fin de año, no se vaya mucho más allá del 7 u 8% mensual, Sí, pero no hay que... Menos, Vos decís un poco menos. Probablemente, sí, porque va a haber ahora seguramente decisiones que pueden tener, digamos, morigerar un poco la tasa de variación de los precios, vamos a bajarla al 5 y cosas así, pero eso tiene otro costado, ¿no? Es que va a haber medidas que van a ser contractivas del nivel de actividad. Si el Banco Central sube la tasa de interés o si el gobierno profundiza el ajuste sobre algunos gastos, que por supuesto la inflación además le ha ayudado entre comillas por supuesto, a bajar el gasto en algunos sectores en términos reales, pero eso tiene un costado, que es que los jubilados en términos de poder de compra pierden, que los salarios pierden, en fin. Entonces digo, mi impresión es que este año es un año de inflación alta, estamos en un régimen de inflación muy alta y de contracción del nivel de actividad. Está bien. El tema de las reservas, porque vos lo ves a Massa que anda en Washington y que anuncia con bombo y platillos créditos de organismos multilaterales de $500 millones. Digo, al lado de lo que se necesita son chauchipalitos, ¿no? Es decir... Sí, bueno, el tema de reserva es un tema que por supuesto se ha agravado muchísimo con el problema de que no vamos a contar con los recursos de una cosecha buena, pero digamos, lo que el gobierno va a intentar es encontrar otras fuentes, como es esto de hablar con organismos multilaterales para obtener créditos, ir sumando algo. Junto con eso, bueno, la decisión de tener un tipo de cambio especial para algunos productos. Ayer salió la lista, creo que salió la lista de los regionales que van a acceder al dólar 300. Y bueno, esas son soluciones que obviamente son como pequeños parches, ¿no? Cuando salió el soja 1, yo decía, bueno, está bien esto, hace falta, ahora que quede claro que con esto no se genera más soja. No, claro. Simplemente se anticipa la liquidación de soja, que va a ser lo que de la cosa. Y que bueno, esto es más o menos lo mismo. El soja 3 va a dar seguramente recursos para ir transitando, pero bueno, es como ir hacia adelante, y por eso el mes de junio y de julio van a ser meses en los cuales yo creo que el gobierno apuesta a haber conseguido otras fuentes de financiamiento, porque se le va a acabar la posibilidad de anticipar liquidación. Seguro. Alfredo, bueno, vamos a seguir charlando seguramente. Te agradezco muchísimo. No, al contrario. Un gusto hablar con usted.